Hola con todos, mi nombre es Diego y aquí estamos otra vez para continuar con nuestro estudio del fascinante mundo de la Biblia. En esta serie nosotros estudiamos cómo ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento funcionan como un todo coherente, apuntando a Jesús como el tema central de la Biblia. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes encontrar en la librería Palabras de Esperanza. El día de hoy continuaremos con nuestra lección titulada El Reino Profetizado. Pero antes de empezar, es necesario hacer una revisión de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, hasta esta lección hemos visto cómo Israel, a pesar de haber visto las bendiciones de Dios al sacarlos de la esclavitud de Egipto y traerlos a la tierra prometida, le dio la espalda a Dios, adorando a ídolos y quebrantando el pacto. Y por lo tanto, las maldiciones establecidas en el pacto se hicieron efectivas, es decir, Israel es destruido, los judíos son llevados al exilio a Babilonia. Esta destrucción está anunciada por los profetas, o es anunciada por los profetas, pero no tan solo que ellos anunciaron o pronunciaron mensajes de juicio sobre la nación, sino también trajeron mensajes de esperanza. Y la esperanza es que Dios iba a cumplir sus promesas que le hizo a David, a Abraham e incluso a Eva. Es decir, Dios iba a levantar de la casa de David un rey quien le daría paz al pueblo, quien traería la liberación de sus enemigos y cuyo reinado no tendría fin. Dios también iba a bendecir a través de este rey a todas las familias de la tierra y finalmente este rey sería quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Así que tomando todo esto en consideración, podemos decir que sin duda el mensaje de los profetas es un mensaje de esperanza, una esperanza de restauración. A través del mensaje de los profetas vemos que Dios nuevamente está apuntando a Génesis 2, es decir, al tiempo donde todas las cosas están bien, el tiempo donde no hay pecado. Ahora, con respecto a la liberación del pueblo en la lección anterior, vimos que los profetas anuncian la llegada de un misterioso siervo, quien a través de su muerte traería un nuevo éxodo. Ahora, lo interesante de este siervo es la forma en que él trae liberación. No es a través de una victoria de sus enemigos, una victoria militar, sino a través de su propia muerte. E incluso esta liberación no tan solo es para Israel, sino para todas las naciones. Con esto, sin duda, Dios en la Biblia está apuntando a una restauración política, si podemos así llamarlo, pero política de todo el mundo, una restauración de su reino eterno, de su reino global. Ahora que para estos estudios nosotros estamos siguiendo un patrón propuesto en el libro El Gran Panorama Divino, y este patrón es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. En la lección anterior ya empezamos a ver el pueblo de Dios y en esta lección veremos el gobierno de Dios y el lugar de Dios. Así que hoy hablaremos del lugar de Dios y del gobierno y la bendición de Dios. Y finalmente trataremos de responder la pregunta que quedó de la lección anterior. ¿Qué clase de libertad traería este siervo misterioso de Dios? Así que empecemos. El lugar de Dios. Los israelitas en este punto de la historia, en los profetas, han perdido la tierra prometida e incluso el templo donde la presencia de Dios habitaba en medio del pueblo ha sido destruido. Pero es ahí donde Dios promete traer restauración. Al finalizar el libro de Ezequiel, el profeta presenta la visión de un nuevo templo, incluso más magnífico que el primero. Y además, lo interesante de ver este templo es que en realidad no parece ser un templo físico. Incluso nos dice que del templo ahora brota un río que fluye y que da vida a las naciones. Esto en realidad es una visión que tiene mucha similitud con el relato del jardín del Edén, donde había un río que fluía y que regaba toda la tierra. Eso lo podemos ver en Génesis 2 de los versículos 10 al 14. Aquí también podemos ver que la visión de Ezequiel en realidad, más que apuntar a un templo físico, estaba apuntando
a una nueva creación. Es decir, nos está llevando, como lo dijimos anteriormente, nos está llevando a Génesis 2, al tiempo donde la creación no fue afectada por el pecado. Dios, en realidad, a través de los mensajes de los profetas, lo que está haciendo es anunciando que, aparte de restaurar Israel, su restauración va mucho más allá. Su restauración incluso compete la creación misma. Y esto lo podemos ver en Isaías 65, los versículos 17 al 18. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Aquí vemos que la visión de Dios es mucho más grande que reconstruir Israel o Jerusalén, sino de crear una completa nueva creación, una nueva creación. Así que, a diferencia de las promesas del pacto con Sinaí, que se referían a un lugar físico específico, es decir, a la tierra prometida, ahora los profetas dicen que este reino de Dios se refiere a una nueva creación, que en sí será la posesión del reino de Dios, ya no una nación específica, sino el mundo entero. Y esto nos lleva al segundo elemento del patrón del reino, que es el gobierno y la bendición de Dios. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y los bendijo, no tan solo se refería en darles la tierra prometida, sino que la bendición también tenía que ver respecto al gobierno del pueblo. Dios iba a gobernar al pueblo a través de la ley, y eso fue dada en el pacto. Ahora, los profetas que anuncian la restauración del reino de Dios, también anuncian la restauración del gobierno de Dios, que viene primeramente a través de un nuevo pacto. Y eso lo encontramos en Jeremías 31:31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Recordemos que Dios en el pacto prometió bendecir a los israelitas, y así fue. Dios ciertamente cumplió su pacto. Sin embargo, el pacto que significó bendición para los israelitas también significó maldición, porque los israelitas estaban en el exilio a causa de haber quebrantado el pacto. Ellos mostraron no poder cumplir un pacto, no poder ser fieles a un pacto. Así que tal vez la promesa de un nuevo pacto no sería del todo buenas noticias. Sin embargo, Dios, que sabe la debilidad del ser humano, se asegura que este nuevo pacto sea inquebrantable. Jeremías 31:33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora incluso los profetas Ezequiel y Joel nos ayudan a entender su nuevo pacto. Ellos declaran que este nuevo pacto se refiere a la llegada del Espíritu Santo. Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Les daré un nuevo pacto y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El problema con el primer pacto no fue en sí el pacto, sino el corazón de las personas, el corazón de los israelitas, debido a que por el pecado ellos no podían guardar el pacto. Así que ahora Dios está proveyendo un nuevo pacto, está proveyendo un nuevo corazón donde el Espíritu de Dios habita y habilita a las personas a que puedan guardar este nuevo pacto. Y esta promesa de un nuevo corazón es en realidad la pista que nosotros necesitamos para contestar la pregunta que mencionamos al inicio de esta lección. ¿Qué tipo de liberación traería este misterioso siervo de Dios? Entonces, ¿cómo es que Dios está proveyendo liberación?
Dios está dando un nuevo corazón. Dios está dando un corazón de carne, quitando ese corazón de piedra, poniendo un nuevo corazón donde el Espíritu de Dios habitaría. Pero bueno, esto tan solo es una pista. Seguiremos nosotros contestando a esta pregunta en las lecciones siguientes. Ahora, como vimos en la lección del reino parcial, el gobierno de Dios no está completo sin la llegada de un rey que gobierne bajo la ley de Dios. Así que tal cual como Dios le prometió a Israel que le daría un hijo quien gobernaría para siempre, ahora los profetas anuncian la llegada de este rey. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 9, los versículos del 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Recordemos que en la lección anterior vimos que a través de la llegada y la muerte de este misterioso siervo que los profetas anuncian, todas las naciones recibirían libertad. Ahora vemos por el testimonio de Daniel que todos los pueblos, las lenguas servirían a este rey profetizado, a este gran rey que tiene la apariencia del Hijo del Hombre. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 7, los versículos del 13 al 14. Así que con la llegada de este gran rey, todas las cosas serían restauradas. Una restauración que compete no tan solo a Israel, sino a todas las naciones, al mundo entero. Aquí otra vez vemos las imágenes del jardín del Edén. Escucha las imágenes que nos dan los profetas del tiempo en que gobernará este nuevo rey. Eso lo podemos ver en Amós 9:13. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Esto también podemos ver en Isaías 11:6. El lobo vivirá con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Con todo esto podemos ver que el mensaje de los profetas ciertamente anuncia la restauración de todas las cosas. Es una restauración profunda, es una restauración incluso de la naturaleza, donde ya no habrá pecado, donde la naturaleza no sea afectada por el pecado, donde incluso el león pueda estar con un ternero y un niño pequeño, indefenso en medio de ellos y no hay peligro. Es decir, que este rey prometido traerá una restauración total del mundo entero, es decir, llevar al mundo nuevamente a Génesis 2, al tiempo donde todas las cosas estaban bien, donde el mundo aún no era afectado por el pecado. Y teniendo todo esto en mente, amigos, seguramente queremos ver ya el desenlace de todas estas profecías. Pero hasta aquí terminamos el día de hoy. Mi nombre es Diego Herrera y créeme que es un gusto de estudiar con ustedes la Biblia y ver cómo la Biblia entera indudablemente apunta a nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que nos acompañes en las próximas lecciones para seguir estudiando más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.